amigos? Bienvenidos a nuestro último video. Amigos, y así como lo ven, ya vamos de regreso hacia México. Hoy inicia nuestro viaje. Estábamos esperando que pasara mi cumpleaños nada más, y al siguiente día empezamos el regreso hacia México. ¿Estás triste? Sí, pues sí. Sí, estuvimos llorando todos. Yo, mi papá, Zoe, pero bueno, todo lo bueno tiene que terminar un día, y pues estamos preparándonos para el siguiente, ¿no? Viajecito a Polonia, ojalá que pronto. Sí, de verdad que fue una muy buena temporada, los vamos a extrañar. Aquí empieza otro viaje, otras aventuras. Muchas gracias a todas las personas que vieron nuestros videos de Polonia, y si no los han visto, véanlos porque están bien chidos. La verdad la pasamos muy bien, fue mucho trabajo, mucha diversión también, y la pasamos muy bien para que conozcan esa bella ciudad que se llama Lublin. En realidad todo Polonia, o sea, la invitación es a que vengan a conocer Polonia, y si ya andan en Polonia, pues que vengan a conocer Lublin. Ahorita les damos más o menos un tour de cómo es el tren, porque creo que esta es mi segunda vez que voy en un tren, y les enseño cómo es el tren aquí. Bueno, pues vamos a dar ese tour. La parte final del tren, aquí está el baño. Si quieren conocerlo, bueno, se los muestro rápidamente. ¿Extrañabas viajar en tren? Sí, de verdad que sí, me encanta porque, no sé, tienes más espacio, puedes estirar tus piernas, más como en viajes como más largos, ¿no? Por ejemplo, este tren nos lleva hasta el mar, ¿no? Entonces, pues sí, es súper cómodo, ¿no? Es súper cómodo, de verdad, que puedes estirar, puedes caminar, puedes ir al baño. ¿Puedes tomar? No te dejan. No sé, pero yo en estudios y en prepa siempre tomábamos mucho en tren, pero no sé en realidad cómo es legalmente, no sé. Además las cabinas están, ahorita que ya empieza el frío, está caliente, ¿no? Sí, eso es lo bueno del tren, que siempre hay calefacción y muchas veces de más, ¿no? Entonces hace mucho frío afuera y tú estás como quemándote aquí, ¿no? Con mucho calor, ¿no? Y a veces hasta que quieres abrir la ventana. Como eso ahorita nosotros. Sí. Amigos, ya llegamos a Varsovia. Bajamos una estación antes, una que se llama Warszawa Wschodnia. Veníamos en este tren, y aquí nos quedamos de ver con una amiga que es con la que vamos a estar en este rato hasta que nuestro vuelo salga a Madrid. Para las personas que no conocen cómo es la estación de tren aquí, una de las estaciones aquí de Varsovia, bueno, pues es esta. Vamos a esperar unos minutos a unos amigos. Amigos, continuamos en esta gira del adiós. Estamos ahora en Varsovia porque de aquí sale nuestro avión. Estamos con nuestros amigos Nadia y Robert. Ellos también estuvieron en nuestra boda.
Y ahora vamos a estar unas horas con ellos. Nos hicieron el favor de ir por nosotros al tren. Pero lo que me sorprende es que después de México les gusta hacer algo que se llama pico de gallo. Y yo le preguntaba a Nadia que dónde aprendieron y fue en el viaje, ¿no? Sí, en el viaje de nuestra boda. A México. Perfecto. Y esa Perfecto. salsa hemos traído de México. Perfecto. Esa visita a México les fue muy bien. Y nos están enseñando su departamento nuevo, su departamento de pandemia. Está precioso. Dicen ellos que se los entregaron exactamente cuando empezó la pandemia, entonces aquí les tocó pasar la pandemia. ¿Sí, no? ¿Aquí pasaron? Sí, o en el otro, sí. Con buena vista. Sí, no, está precioso. Vean esta chimenea electrónica, creo. Y miren, así lucen, pues, vecindario, una colonia, no sé cómo le llaman, sección, en Varsovia. Nazdrovie. Por encuentro con amigos. Gracias, no, muchas gracias. Aguascalientes. Siguiente. Para despedir Polonia, pierogies mexicanos. Pierogi mexicano. No, es que sabe súper rico. Esos señores hacen el pico de gallo más rico del mundo. Creo que ni en México lo he probado también. Nuestro pana de Venezuela, que vive aquí en Madrid. Excelente músico, videógrafo, fotógrafo. Por si andan en Madrid, necesitan un percusionista, necesitan un fotógrafo o un videógrafo. Aquí estamos. Y cocinero. Y cocinero. Y vean, arepero, aquí en Madrid. Vamos a pasar unas horitas aquí en Madrid con Julio, que nos está dando hospedaje por unas horas. Y después de aquí ya a México, ¿no? Sí, a México, pero mientras comiendo arepas de primera, muy ricas, de verdad. De hecho, ayer estuvimos con Nadia. Gracias a Nadia conocemos a Julio. Miren, algo que les quería mostrar es la forma en que tienden aquí la ropa, que es algo que me gusta mucho. Es como para ahorrar espacio. Los tendedores los tienen de un extremo al otro y aquí cuelgan su ropa y lo van recorriendo y la ropa queda ahí en medio tendida. Con el solezazo que hay, pues rápido se seca, solo que la tienes que tener sujetada bien, porque si no se caen las pinzas como están ahí abajo. Amigos, pues estamos despidiendo este viaje aquí en Madrid. Nuestro amigo Julio nos recomendó una cervecería que está abajo de su casa, prácticamente abajo de su casa, que se llama Aconchiña. Venimos a despedir con unas cañitas, venimos a despedir con una comida típica de aquí de Madrid. No podemos recorrer mucho hoy porque tenemos que estar en el aeropuerto, pero ya nos bañamos, ya dormimos, la pasamos muy bien, disfrutamos el tiempo con Julio. Y solo les quiero mostrar cómo es una cervecería aquí en Madrid. Miren, ahora les voy a mostrar cómo luce este mostrador de carnes, que se ve súper rico. Por ahí vemos el chorizo, jamoncito. Y aquí las famosas tapas.
Algo de lo que me gusta de estas cervecerías acá en España es de que en la mañana puedes pedir tu rico café o cafelito, como le dicen aquí. Y por la tarde puedes pedir tu cervecita bien fría, bien rica. Acaba de venir nuestro amigo y nos dice que también hasta el lugar es famoso. Entonces, bueno, sin querer estamos conociendo un lugar de comida famoso aquí en España, aquí en Madrid. Salucita. Saludcita. Bueno, un poquito de lo que nos dijo Julio de esta cervecería es que es como los merenderos allá en Aguascalientes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando piden cervecita les traen cosas, tapas, ¿no? Al principio recibimos papas bravas, súper ricas, y ahorita ya unas cositas